Hola, buenos días. Les saluda Mayvi Rondón, coordinadora del Aula Virtual de Derecho Latinoamericano de ICENLAE, espacio para la disertación jurídica latinoamericana sobre temas de interés para nuestra región. Les damos la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias sobre bienes públicos, organizado por CENLAE con el apoyo tecnológico de Universitas Fundación para esta Aula Virtual de Derecho Latinoamericano CENLAE. Estamos transmitiendo en vivo a través del canal de YouTube de Universitas Fundación y utilizando la aplicación Zoom Meeting como aula virtual. Hoy iniciamos un nuevo ciclo de conferencias con los profesores invitados con temas sobre bienes públicos titulados El dominio en Venezuela, sus distintas interpretaciones según la jurisprudencia y la legislación reciente, cuya disertación estará a cargo del profesor Óscar Riqueses Contreras de Venezuela. Por su parte, el profesor Dr. Roberto Jiménez Murillo, de Perú, disertará sobre el régimen legal de los bienes del Estado en Perú. Y vamos a iniciar esta conferencia con el profesor Óscar Riqueses de Venezuela. El conferencista desarrollará cómo el dominio público aparece en los primeros esfuerzos por dotar a Venezuela de una legislación propia a mediados del siglo XIX, y fue recogido definitivamente en el primer Código Civil de 1862 y preservado en los textos siguientes. Es importante destacar que para la adopción de dicha figura fue determinante la fuerte influencia que ejerció sobre Venezuela el Código Civil francés de 1804. Si bien siempre ha habido un acuerdo unánime entre la doctrina, la jurisprudencia y la legislación, en el sentido de que el dominio público es un conjunto de bienes excluidos de la apropiación de los particulares, dicha coincidencia no ha existido en cuanto a su significado como títulos jurídicos. Es decir, en Venezuela se ha repetido la misma discusión ocurrida en Francia sobre si el Estado es propietario de los bienes afectados al dominio público o solo es su protector para procurar el disfrute público de los elementos que lo componen. Durante mucho tiempo predominó la tesis que afirmaba la propiedad del Estado venezolano sobre tales bienes. Sin embargo, a medida que avanzaba el siglo XX, una parte de la doctrina comenzó a mudar su criterio. Igualmente, la jurisprudencia planteó sus dudas al respecto y luego una serie de sentencias contradictorias. El máximo tribunal de Venezuela decidió a principios de la década de 1960, reinterpretando las nociones clásicas romanas también presentes en el ordenamiento, especialmente relacionadas con la res comunes omnium, que los poderes estatales sobre los bienes demaniales no son equivalentes al derecho real de propiedad. Este criterio, que no ha sido modificado aún, permite establecer un criterio o un equilibrio entre los derechos de los particulares y las potestades estatales. Sin embargo, a partir del 2014, el Poder Ejecutivo de Venezuela dictó decretos con fuerza de ley a través de los cuales ha introducido en el ordenamiento jurídico venezolano normas que acusan una muy fuerte influencia de la legislación española y francesa, que afirman la propiedad estatal sobre los bienes demaniales y cuyas consecuencias de orden práctico es fácil preverlo, y será el rompimiento del equilibrio antes aludido. Este es el tema que va a desarrollar nuestro profesor invitado de Venezuela, el profesor Óscar Riqueses Contreras, quien es abogado, egresado de la Universidad Central de Venezuela en 1992, es especialista en Derecho del Trabajo de la Universidad José María Vargas en 1998, doctorando en Ciencias, mención Derecho de la Universidad Central de Venezuela. En su experiencia docente en la Universidad Metropolitana, ha sido profesor en la Dirección de Investigación y Posgrado desde 1998, también en el Instituto de Diseño de Caracas desde el 2004 al 2008, en el Instituto Universitario de Gerencia y Tecnología y en la Universidad Central de Venezuela, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, en la Escuela de Derecho. Ha sido profesor desde septiembre de 2008. Profesor agregado de Derecho Romano 1, de Derecho Civil 1, Personas, y Derecho Civil 2, Bienes y Derechos Reales. Ha publicado diversos artículos jurídicos en la revista del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela, en la revista venezolana de Legislación y Jurisprudencia, en el Boletín Jurídico de la Sociedad Venezolana para el Estudio de Derecho Latinoamericano, y en el libro Homenaje a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales en el centenario de su fundación. Ha publicado también obras como La Fundación en Venezuela, su inclusión en el Código Civil, su regulación, problemas actuales, en Editorial Galipán en el 2020. El adulterio y su prueba, una visión de sus antecedentes romanos,
hasta nuestros días, será publicado próximamente por Editorial Hammurabi de Santiago de Chile. Y antes de dar la palabra a nuestro profesor invitado, nuestro primer profesor, vamos a hablarle sobre las normas para el público participante y la dinámica para la fase de preguntas y respuestas. Agradecemos que mantengan, por favor, sus micrófonos cerrados o apagados durante toda la videoconferencia y por favor eviten activar la opción compartir pantalla para los que nos ven desde la plataforma Zoom. Las preguntas y comentarios en la sección de preguntas, luego de la exposición de los dos profesores invitados, deben hacerlas por escrito a través del chat para quienes están en la sala virtual de Zoom y a través de la sección comentarios para quienes se encuentran en la sala de YouTube. Agradecemos que las intervenciones se refieran al tema que se está tratando y a los fines de dar mayor oportunidad a los participantes, por favor realizar una pregunta o comentario por participante. No olviden escribirnos su nombre y el país donde se encuentran. Descrita esta dinámica, le damos la más cordial bienvenida al profesor Óscar Riqueses Contreras a la Aula Virtual de Derecho Latinoamericano, CENLAE. Bienvenido, profesor. Buenos días. Buenos días. Quiero ser yo quien agradece la amable invitación que ustedes me han hecho y para no desperdiciar el tiempo, comienzo seguidamente. ¿Pudieran, por favor, colocar la presentación en PowerPoint? Si son tan amables. Solo tiene que maximizarla, profesor, porque está allí la presentación. Solo la maximiza y ya. Ah, ok. ¿Se ve? ¿Todavía no? ¿Logra verse ahora? No. No se ve. Ay, Dios mío. Déjame ver si yo puedo accesar. ¿Se ve ahora sí? Ahora sí. Ah, ok. Lo que pasa es que tengo que confesar que yo me enredo con estas máquinas. Pero No bueno. se preocupe, que ahí la tenemos. Solamente pudiera que solo se vea la pantalla, pero así se ve perfecto. Muy bien. Bueno, como usted estaba mencionando en la introducción del tema, la noción de dominio público llega a Venezuela por vía directa de la influencia francesa entre los pensadores jurídicos de nuestra temprana época republicana. A pesar de que Venezuela tuvo que esperar prácticamente medio siglo para poder contar con su primer código civil, eso no impidió que los juristas venezolanos, como bien dijo Luis Anojo en su momento, se nutrieran de toda la corriente jurídica francesa desarrollada a partir de la promulgación del Código Napoleón en 1804. Por eso es que los venezolanos, a pesar de no contar con una legislación civil propia, estaban sumamente familiarizados con todas las corrientes jurídicas en boga en la época en Europa y que impactaron no solo en Francia, sino en España, que ya sabemos la influencia cultural que ejercía preponderantemente sobre nosotros en esos años. En vista de que el dominio público en el Código Napoleón se estableció como una declaración de propiedad estatal sobre todos los bienes que le estaban destinados, que le estaban afectados, y que por ende excluía de manera absoluta la propiedad privada sobre tales bienes. En nuestros códigos civiles, esa mención del dominio público siempre ha estado inserta en el capítulo correspondiente al derecho real de propiedad. Y por eso es que todos nuestros códigos, desde, digamos, los primeros que fueron efectivamente aplicados de 1867 y en adelante, siempre al lado de la declaración de que todo ciudadano podía ser propietario de cualquier bien que adquiriese lícitamente a través de un negocio o como producto de su trabajo, había una limitante que era dicho dominio público. Esto, si se quiere, no es nada nuevo en nuestro sistema jurídico, porque si nosotros nos vamos a nuestras fuentes romanas, si nos remontamos a las fuentes clásicas, como por ejemplo la Instituta de Gallo, veremos que desde hace 2000 años ya estaba claro que el hombre no puede apropiarse de todo, de cualquier tipo de bienes, sino solo de aquellos que pueda
destinar a su uso particular y destinarla, por supuesto, a la satisfacción de sus necesidades individuales. Por eso es que Gallo, en el número 1 del comentario segundo de la Instituta, él hace una división fundamental entre las cosas, es decir, unas que están en nuestro patrimonio y otras que están fuera de nuestro patrimonio. Ya declara que con eso entonces podemos apropiarnos de algunas y de otras no. Por supuesto, no voy a entrar en la clasificación de las cosas de Gallo por razones de tiempo y de tema, pero sí puedo basarme allí para establecer que entonces el ordenamiento venezolano, fiel a esa herencia romana recibida a través de España, ha conservado esa gran dicotomía de las cosas en cuanto a aquellas que pueden ser apropiables y otras no. Desde el punto de vista del derecho civil, tales categorías se reducen ahora a las cosas que están en el comercio y las cosas que están fuera del comercio. Y por supuesto, esta dicotomía, esta bipartición que se explica de esa manera tan sucinta, tan breve, tiende a causar confusión precisamente por la brevedad de su enunciado, dado que no son conceptos unívocos, sino por el contrario, son enunciados de géneros que se subdividen en distintas especies. Como pueden ver en la diapositiva, en el número 2, esos bienes excluidos de la apropiación particular, esas cosas que están fuera del comercio jurídico, pueden contener a su vez otras categorías distintas de cosas, como por ejemplo las cosas comunes a todos, las famosas res comunes omnium del jurista clásico romano Marciano, y para caer ya de lleno en nuestro tema, los llamados bienes públicos. Quiero hacer aquí una mención un tanto explicativa del tema que escogí, del dominio público, porque cuando estamos hablando de la propiedad y estamos hablando de las cosas que no pueden ser apropiadas por los particulares. Sin embargo, llama la atención que en Venezuela la doctrina del derecho civil ha hecho omisión absoluta, yo no diría en los últimos 60 años, sino diría en el último siglo, acerca de este punto del dominio público como excluyente de la apropiación particular de los bienes. Y ha sido, por el contrario, la doctrina especializada en derecho administrativo la que ha abordado profusamente el tema. Es decir, los civilistas prácticamente han abandonado el terreno en favor de los administrativistas, y por eso es que el desarrollo doctrinario y, por supuesto, jurisprudencial en Venezuela tiende a estar fuertemente influenciado por las corrientes del derecho administrativo francés. Pero eso no significa que este tema no pueda también abordarse desde el derecho civil de los bienes venezolanos, sobre todo tratándose del dominio público, como yo le decía a mis alumnos de pregrado, de un tema limítrofe, de una zona fronteriza entre el derecho civil y el derecho administrativo. Entonces, dado que el dominio público o la afectación al dominio público, para hablar con términos más precisos, es la herramienta por excelencia que el Estado utiliza para sustraer de la apropiación particular determinados bienes, pues yo siempre lo abordaba en mis clases de bienes y derechos reales. Ahora bien, cerrando ya esta pequeña desviación del discurso, debo retomar la diapositiva para entonces exponer que, dado que los bienes públicos están contemplados entre aquellos que están fuera del comercio, entre aquellos que están fuera de la apropiación particular, pues es necesario definirlos. En Venezuela, en 2014, el decreto 1407, con fuerza de ley de bienes públicos, definió lo que debemos entender como tales en su artículo 6. Y dijo claramente ese artículo: los bienes públicos son todos aquellos que pertenecen a una persona pública territorial, es decir, allí otra vez está de frente la doctrina clásica administrativa francesa, que no concibe la propiedad pública sin que su titular sea una persona de derecho público. Y, por supuesto, pasa de seguidamente dicho decreto a dividirlos. Unos son de bienes públicos del dominio público de la administración y los otros son bienes públicos del dominio privado.
como ya sabemos todos, esta es una de las principales también divisiones de los bienes públicos, según el derecho administrativo, de que parte del criterio de establecer si frente a ese conjunto de bienes el Estado se comporta como un propietario particular y por ende perfectamente sometido a las normas del Código Civil, o si el conjunto de bienes que tiene frente a sí está sustraído de la apropiación particular, pero sin embargo él, me refiero a la persona pública, no detenta la cualidad de propietario. Es decir, aquí estamos hablando de los bienes públicos, son estos en otra terminología doctrinaria, también estos son los que algunos autores llaman los bienes propios del Estado y los bienes públicos destinados al uso público. Sin embargo, esta vieja clasificación francesa nuevamente cobra vida en Venezuela en noviembre de 2014 cuando se publica el decreto 1407. ¿Podrían pasar la diapositiva o la paso yo? A ver, ok, la pasé yo. ¿Se ve? Ok. Entonces, dado que estamos en el dominio público y que hemos hablado ya que es ese tema limítrofe de capital importancia para saber hasta dónde llega el derecho de propiedad privada, es necesario dar un concepto de él. Y aquí empiezan las dificultades porque hay distintos conceptos del mismo. Es decir, el primer concepto que uno siempre va a hallar en cualquier texto de dominio público es el que lo define como una gran universalidad jurídica, una gran universalidad de derecho, es decir, un conjunto de bienes integrantes del patrimonio estatal cuya destinación pública los hace incompatibles con la apropiación de los particulares. Esta definición de doctrina ha sido pacífica y aceptada en Venezuela desde hace un siglo porque la expuso en su primer momento Sanojo, la ha tomado más recientemente Alan Bruber Carías, el maestro Eloy Lares Martínez la hizo propia también, y entre los últimos autores de derecho administrativo venezolano que la ha tomado para sí también está Alejandro Turupial Carielo. Ahora bien, resulta que el dominio público en tanto conjunto de bienes también puede ser estudiado desde distintos puntos de vista, lo cual en la práctica también genera complicaciones, porque aquí tradicionalmente se ha tratado de clasificar a los bienes que conforman ese patrimonio de la persona pública como un conjunto de bienes que por su propia naturaleza deben estar destinados al servicio público, al uso de la colectividad, que son los que conforman el llamado dominio público natural o también necesario, y frente a estos está otro conjunto de bienes que conforman el llamado dominio público artificial, que está conformado por todos aquellos bienes que presuponen para su existencia la intervención de la obra humana, es decir, son bienes que provienen directamente de la actividad humana, como los edificios públicos, la red de vías expresas en Venezuela, puertos, aeropuertos, etc. Ahora bien, en doctrina, si bien se rechaza mayoritariamente la existencia del llamado dominio público natural, porque dice que eso es un contrasentido, debemos tomar en consideración tal clasificación todavía porque el decreto 1407 con fuerza de ley de bienes públicos todavía la acoge y veremos más adelante cómo la acoge. Ahora bien, si bien ya hemos hablado de esta acepción del dominio público como conjunto de bienes, el problema práctico se plantea cuando uno trata de abordar la naturaleza jurídica del dominio público, es decir, ¿en qué consiste propiamente el dominio público? Porque unos hablan de que se trata verdaderamente del derecho real de propiedad y tal cual calcado del Código Civil, otros que se trata de un género especial de propiedad llamada pública, sui generis, etcétera, y otros que combaten completamente este criterio realista y dicen que el título jurídico llamado dominio público, que está en cabeza de una persona también pública, solo le confiere a estas facultades de vigilancia y supervisión sobre los bienes que le están afectados. Ahora bien, todas estas clasificaciones han afectado
a lo largo del tiempo tanto la jurisprudencia como la legislación venezolana. Y es así como cuando uno empieza a analizar históricamente la jurisprudencia venezolana, encuentra sentencias que sostienen criterios contradictorios, o si lo podemos ver de esta forma, la jurisprudencia se ha comportado de manera pendular, en el sentido de que si bien en un momento declara que el dominio público en tanto título jurídico se identifica plenamente con el derecho real de propiedad, luego vienen sentencias que los contradicen. Entonces, en cuanto a las sentencias de nuestro máximo órgano jurisdiccional que han negado el carácter de derecho real de propiedad al dominio público, tenemos una vieja sentencia de la Corte Federal y de Casación, en la Sala Federal del año 1938, que dice claramente que el dominio público se caracteriza por el uso público al que están destinados dichos bienes, y por lo tanto el Estado no puede pretender que sobre tales bienes le corresponden a él el derecho real de propiedad con todos los atributos que consagra el Código Civil. Para que comprendan todavía más la importancia de esta sentencia, se trató en su momento de la pretensión del Procurador General de la República de declarar la propiedad de la República de Venezuela sobre los ríos que surcan su territorio. Aquí la Corte Federal y de Casación le dijo, bueno, si bien es cierto que los ríos que surcan el territorio venezolano no pueden ser objeto de propiedad privada, sino que están a resguardo del Estado, esto no significa que entonces el Estado se convierte en dueño de tales ríos. Años después, en enero de 1951, la misma Corte Federal y de Casación, pero esta vez refiriéndose a las aguas que conforman el mar territorial venezolano, se refirió a ellas como espacio de jurisdicción, es decir, como un espacio sobre los cuales el Estado venezolano ejerce todas las potestades que le confiere el ordenamiento jurídico nacional. Y por supuesto, por eso es que habla aquí, esto se trataba de un caso de contrabando. Por eso es que dice el concepto de aguas venezolanas es una restricción del término genérico jurisdicción aduanera, es decir, que las aguas venezolanas, a los efectos de esa legislación represora del delito de contrabando, veía el mar territorial no como una propiedad estatal, sino como el ámbito de competencia de la policía aduanera. Siguiendo más adelante, hay dos sentencias que en mi criterio son fundamentales para combatir este criterio del carácter real, del carácter de derecho real del dominio público, que son las famosas sentencias de la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, dictadas en agosto y en octubre de 1964, porque allí hace alusión a la figura clásica romana que ella reconoce inserta en nuestro ordenamiento y que inspira los principios jurídicos del ordenamiento venezolano, que de las cosas comunes a todos, de las res comunes omnium del jurista clásico Marciano. Y en estas sentencias de agosto y de octubre de 1964, que se referían específicamente a las potestades de policía del Estado venezolano sobre las costas marinas, la Corte Suprema de Justicia dijo y después ratificó, 2 meses después, que los preceptos que proclama los preceptos legales de la ley de navegación de la época, que declaraban la existencia de una zona costera sometida a la policía, a las funciones de policía del Estado venezolano, eso no significaba que esa zona costera se hacía propiedad de la República, sino que sencillamente esa afectación, esa declaración de la ley de navegación de una zona protectora en las orillas del mar, pues solo confería a las autoridades militares facultades de policía, vigilancia y control. Y mucho más adelante en el tiempo, ya en 1999, la misma Sala Político-Administrativa dictó una sentencia que en mi criterio es todavía más armónica en cuanto que busca coordinar, busca un punto medio del interés público y el interés particular al expresar que la afectación de una zona, también versaba sobre costas marinas, que la afectación de las costas marinas al dominio público no significaba
necesaria e ineludiblemente la extinción del dominio privado, los inmuebles afincados en las mismas, sino que en tanto y en cuanto se permitiese el acceso público al mar, podían coexistir el dominio público y la propiedad privada. Esto es bueno tenerlo en mente porque en 2003 hubo otra sentencia sobre costas marinas que insinuó exactamente lo opuesto. Cuando nos vamos al otro extremo del espectro jurisprudencial venezolano, es decir, a las sentencias que sí declaran que el dominio público como título jurídico se corresponde netamente con el derecho real de propiedad, tenemos una sentencia de 1933 de la Corte Federal y de Casación que tenía que ver sobre tierras baldías, que aquí echa mano de los viejísimos criterios españoles de que todas las tierras eran propiedad de la corona, salvo aquellas que diese el propio monarca español por encomienda, por donación, etcétera, etcétera, y que todas aquellas tierras que fuesen poseídas por un título jurídico distinto, pues sencillamente se trataban de tierras de realengos usurpados. Claro, para entender mejor todavía el antecedente histórico de este tipo de sentencias, aquí tenemos que recordar que aquí había una plena identificación de la soberanía estatal con el derecho real de propiedad que podemos rastrear hasta el medioevo. Es decir, que aquí todavía la Corte Federal y de Casación en 1933, invocando las pragmáticas de 1750 de Felipe V, pues está echando mano de una teoría netamente medieval que dice la soberanía estatal sobre su territorio equivale a la propiedad estatal sobre el territorio. Luego, pocos años después, en dos sentencias dictadas en la Corte Federal con motivo de reparos tributarios por impuestos no satisfechos por concesionarios petroleros, la Corte dijo tajantemente lo siguiente: es principio institucional del Estado venezolano que el subsuelo del territorio nacional es propiedad absoluta de la nación. Quiero recalcar aquí que la Corte dice que el Estado es dueño del subsuelo, no del yacimiento petrolífero, o sea, no del mineral que está contenido en la corteza terrestre, sino de el subsuelo del territorio. Aquí está todavía más clara la influencia de esa vieja teoría medieval a la que aludí hace un minuto con respecto al título jurídico del Estado sobre los bienes que le corresponden. Ahora bien, ya puestos los dos extremos en evidencia, ahora tenemos una sentencia que, si bien no toma ninguna solución clara, insinúa inclinarse hacia el aspecto real del derecho de propiedad, porque es la famosa sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 24 de septiembre de 2003, dictada con respecto a una demanda de nulidad contra el decreto con fuerza de ley de zonas costeras que afectaba al dominio público las llamadas zonas marítimas. Ahora bien, como los propietarios de inmuebles costaneros se sintieron vulnerados en sus derechos al estimar que dicho decreto borraba de un solo plumazo su derecho real de propiedad, pues acudieron al Tribunal Supremo de Justicia y si bien declaró la nulidad del artículo 9, lo hizo partiendo de un presupuesto que exponiendo unos motivos que dan a entender que la Sala Constitucional, sin querer declararlo abiertamente, insinúa que las costas marinas son propiedad del Estado cuando habla de que la protección constitucional de la propiedad, establecida en los artículos 115 y 116 de la Constitución, establecían para el redactor del decreto, con fuerza de ley de zonas costeras, el respeto de la propiedad privada de los inmuebles allí establecidos, porque de lo contrario, podría haberse causado un daño a tales particulares que por supuesto hubiera creado responsabilidad al tener que repararlo, porque la parte final es la que considero más delicada,
cuando dice que el eventual derecho a ser indemnizado de los propietarios. Es decir, que aquí vuelve a decir, si bien se protege la propiedad privada, si tú estás en una zona aledaña a una porción del territorio venezolano declarada afectada al dominio público, pues pudieras eventualmente ser expropiado también. Con respecto a la legislación venezolana, aquí también se había reflejado esa discusión doctrinaria sobre la naturaleza jurídica del dominio público como título jurídico, y podemos traer algunos ejemplos en los cuales se planteaba por vía legislativa una armonización del interés público con el derecho de los particulares, más específicamente con la Ley de Conservación y Saneamiento de Playas del año 2000, en la que cuando hablaba de las playas como zonas afectadas al dominio público para ser destinadas al esparcimiento, recreación y preservación de la salud de los ciudadanos, pues eso no significaba la apropiación de tales zonas por parte del Estado, sino que, como dice aquí, la ejecución de las funciones de guardería ambiental procurará la mayor coordinación e integración entre el Ministerio del Ambiente y los diferentes organismos competentes conforme lo previsto en el reglamento que regule la guardería ambiental. Es decir, lo que primaba para esta ley era la preservación del ambiente para ponerlo a disposición de todos los particulares. Y mucho más atrás en el tiempo, la primera Ley Orgánica del Ambiente venezolana de 1976, cuando hablaba de las figuras de las zonas protectoras destinadas esta figura a la protección especial de determinados ecosistemas considerados delicados o de determinante impacto sobre la salud colectiva, pues declaró que todas aquellas porciones del territorio que pudiesen ser incluidas en una zona protectora no implicaba la extinción de la propiedad privada, pero sí una limitación. Es decir, se buscaba el balance entre lo público y lo privado. Pero ya todo esto cambió radicalmente desde el punto de vista legislativo a partir de 2006 en adelante y mucho más en 2014, porque en 2006 ya la nueva ley del ambiente, que todavía está vigente, en primer lugar llama la atención de que más nunca alude a la figura de zonas protectoras, como lo hizo la de 1976, sino que en su artículo 4, numeral 10, hace una declaración un tanto furtiva, un tanto como por debajo de la mesa, pero que para el lector bien prevenido al respecto causa alarma. Porque si bien la Ley Orgánica del Ambiente de 2006 habla de que busca la protección de los distintos ecosistemas y recursos naturales de origen vegetal o animal que encontramos en nuestro territorio, declara que cualquier daño ambiental, es decir, cualquier acción dañina de un particular sobre tales ecosistemas se considerará un daño al patrimonio público. Es decir, que ya tales ecosistemas, a diferencia de lo que declaraba la primera Ley Orgánica del Ambiente de 1976, ya no son espacios destinados a la sana diversión, al esparcimiento o a la preservación de la salud del colectivo, sino que ya ingresan al patrimonio público. Ya para acá, estas palabras en mi criterio ya empiezan a llevarnos a un destino muy diferente. Pero todo esto se ve aún más recalcado con el decreto 1407 con fuerza de ley de bienes públicos de noviembre de 2014, porque ya declara la propiedad del Estado, sea la República, los estados o los municipios, sobre todos los bienes allí descritos. Y aquí es importante traer a colación la vieja clasificación del dominio público al comienzo de mi exposición, porque todos esos bienes que la doctrina, buena o no, clasificaba como el dominio público natural, es decir, el mar territorial, los ríos, los lagos, las montañas, los humedales, la gran sabana, etcétera, etcétera, pues ahora son propiedad estatal. Porque este decreto 1407, y lo diré directamente ya, copiándose normas
importadas de Francia, porque se pueden encontrar casi con el mismo tenor en la versión de 2015 del reglamento de las propiedades de las personas públicas francés. Prácticamente abarca el dominio público estatal al espacio aéreo, al mar territorial, la zona económica exclusiva, etcétera, etcétera, las costas marinas, los yacimientos minerales y, bueno, es decir, todo el subsuelo. Es decir, que todo lo que la doctrina administrativa hasta hace unas décadas clasificaba como dominio público natural, es decir, como accidentes geográficos que sin intervención humana podían ser destinados al uso colectivo, pues ahora son propiedad del Estado. Porque hay otro pasaje, no lo cité acá por razones de espacio, del decreto al que me estoy refiriendo, pues utilizando una terminología netamente francesa, declara que tales espacios son compartimientos del dominio público, son dependencias del dominio público. Es decir, que actualmente en Venezuela, ya me estoy pasando de tiempo, ya voy a cerrar, actualmente en Venezuela a nivel legislativo estamos en una situación que es completamente extraña a lo que había sido el desarrollo legal anterior venezolano, que buscaba ese equilibrio de lo público y lo privado, y ahora acá buscan aplastar lo privado en supuestamente beneficio de lo público, porque ya aquí se declara a las públicas, a las personas político-territoriales como propietarias de toda esa serie de bienes, naturales o no. Y por supuesto, prácticamente le dejan a los particulares la esperanza de tal vez poder utilizar tales bienes a través de una concesión. Por supuesto, también casando esto con la sentencia de 2003 de la Sala Constitucional, ya uno ve que esto no es un accidente ni es fortuito, sino que si se casa todo esto también con las declaraciones que muchos magistrados de la Sala Constitucional han hecho en público, porque lo han hecho en actos públicos, sobre que el ideal de Estado que los miembros de dicha sala, llamada en teoría a preservar la Constitución, es el Estado total del alemán Carl Schmitt, pues ya sabemos que debemos salir corriendo, porque los que hayan leído El concepto de lo político o El defensor de la Constitución de Carl Schmitt ya saben a dónde apuntan esos señores directamente. Y por supuesto no va a ser a la protección de los intereses del particular, ni por supuesto la protección de sus derechos, sino, como bien lo dice Schmitt en el concepto de lo político, el Estado lo que va es a aplastar al individuo con todo lo que eso implica. Para concluir, quiero leer unas breves palabras de Jean Baudin, autor de los 6 libros de la República, que considero que podrían ser el remate ideal para toda esta exposición, sobre todo por el peligro que entraña lo que he querido esbozar brevemente acá. Dijo Baudin: se equivocan quienes piensan que, gracias a la comunidad, serían más cuidadosamente tratadas las personas y los bienes comunes, ya que se ve frecuentemente cómo la gente menosprecia las cosas comunes y públicas, salvo si se trata de obtener algún beneficio en particular. Muchísimas gracias por su atención, señores. Gracias a usted, profesor, por tan interesante exposición. Continuamos con la conferencia de hoy y nuestro siguiente invitado es el profesor Roberto Jiménez Murillo. El profesor Roberto Jiménez Murillo disertará sobre el régimen legal de los bienes del Estado en Perú. El profesor Jiménez Murillo disertará sobre las principales categorías de los bienes estatales desarrollados en la doctrina, en el ordenamiento jurídico, como en la jurisprudencia constitucional y administrativa de Perú. La administración patrimonial estatal constituye un tema relevante para la función pública, así como para los operadores de las entidades estatales y particulares interesados en conocer los conceptos y los lineamientos de la intervención estatal en los bienes del dominio público y los bienes del dominio privado. El profesor Jiménez Murillo es abogado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es profesor en los programas de segunda especialidad de Derecho Administrativo y Derecho Registral de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
en la unidad de posgrado de la Universidad de San Marcos y en la maestría de Gerencia Pública de la Universidad Nacional de Ingeniería. Dicta los cursos de bienes públicos, sistemas de titularidades y teoría del derecho, y ha publicado el Compendio de Legislación de la Propiedad Estatal en 1999, Sistema Nacional de Publicado del Compendio de Legislación de la Propiedad Estatal, de los Bienes Estatales en el 2010, Ministros de Estado en el 2014, Comentarios a la Ley y Reglamento del Sistema Nacional de Bienes Estatales en el 2019, Régimen Legal de los Bienes de Estado en el 2020. Es integrante de la Asociación Peruana de Derecho Administrativo y de la Red Internacional de Bienes Públicos. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, profesora Maybe Rondón. Gracias al aula virtual de CENLAE, como también a Universitas Fundación. Y mi saludo al profesor Oscar Riqueses por tan interesante exposición. Bien, de nuestra parte nos corresponde dar cuenta del régimen jurídico de los bienes estatales en Perú. Si me dan el apoyo correspondiente con la vista. Al igual que ocurrió algo similar en Venezuela, como nos explicó el profesor Oscar Riqueses, nosotros también en Perú hemos tenido una alta influencia del derecho romano, como es natural. Nuestros códigos civiles de Perú también han tenido una alta incidencia en regular lo público, aun cuando su concepción era privada, pero enfaticemos pues que era la concepción del derecho. El derecho civil lo era todo. Y para eso vale la pena recordar las líneas del profesor Sebastián Martín Retortillo, que nos da cuenta de cómo nace el derecho público, cómo nace el derecho administrativo sobre la base del derecho civil, de los códigos civiles. Nuestro sistema jurídico peruano tiene, pues, en efecto, sus primeras menciones ya de manera orgánica en cuanto a los bienes del Estado en el Código Civil de 1852, es decir, ya más de 31 años después de la República, y el Código de 1936. Actualmente tenemos un Código de 1984 vigente, pero que, a diferencia de los dos precedentes, no regula propiamente ya ningún tema de la propiedad estatal, lo cual significa que ya el espacio del derecho administrativo y el derecho público hace suyo el tema de los bienes estatales y consiguientemente aborda las teorías propiamente de los bienes públicos. Siguiente. En ese contexto, vale la pena hacer un pequeño repaso de la propiedad estatal en los códigos civiles latinoamericanos, incluyendo España, entre los siglos XIX y XX. Vamos a notar en todos ellos una constante. De lo que se trata es de establecer las bases de los bienes estatales, de los bienes públicos, o la disquisición entre los bienes de dominio público y los bienes de dominio privado, ¿no? Ahí tenemos un panorama genérico de cómo se desarrolla esta acogida de este tema tan importante en las diversas codificaciones extranjeras. Siguiente. En Perú, como mencionamos, ya nuestro Código Civil actual no regula el tema de los bienes estatales. Sin embargo, vale la pena señalar que la terminología de los bienes estatales en nuestros códigos precedentes fue la de bienes nacionales. Bienes nacionales fue la frase, la terminología acuñada, y a partir de ella se empiezan a adicionar otras como bienes nacionales de uso público, bienes públicos, bienes del Estado, bienes fiscales, en el contexto de la intervención estatal del Ministerio de Hacienda de Perú a partir del año 1950, y algunas variables del territorio nacional, tierras nacionales, minas, tierras seriazas, entre otros. Esa es, pues, la terminología de la propiedad estatal que se desarrolla tanto en los códigos civiles como en algunas leyes especiales complementarias a la codificación civil. Las constituciones latinoamericanas, incluyendo la de España, también no han sido ajenas, obviamente, a involucrarse con este tema del régimen jurídico de los bienes estatales. Nosotros somos un país tributario
innegablemente de la herencia que proviene de España, y como sabemos, España también es tributaria de las teorías europeas, y consiguientemente toda esa amalgama y esa fusión de normatividad y de posicionamiento doctrinal también recae en nuestras constituciones, y la Constitución de Perú tampoco es una excepción a ello. Siguiente, por favor. Nuestra Constitución Política de Perú, de la de 1993, es nuestra segunda constitución política en nuestra historia constitucional peruana. Tiene algunas connotaciones muy definidas en cuanto a los temas de bienes del Estado, concretamente sobre los bienes de dominio público. El artículo 21 está referido a los yacimientos y restos arqueológicos, ni más ni menos, es el dominio público cultural, el bien dominio que recae sobre los bienes que tienen una historia para nosotros. Perú es un país, y me enorgullezco de decirlo en esta aula virtual, es un país que, como muchos de Latinoamérica, tienen una alta dosis de historia, y consiguientemente nuestra Constitución Política le ha concedido la condición jurídica de bien de dominio público. El artículo 54 nos regula el tema del territorio del Estado con las categorías de inalienabilidad e inviolabilidad. Como bien dijo el profesor Oscar en su exposición, eso tiene que ver con el concepto de soberanía. Sin embargo, lo menciono exprofesamente porque nosotros, hace ya más de 18 años aproximadamente, o un poco menos quizá, tuvimos un episodio de pacto político con el país del norte, Ecuador concretamente, en donde cedimos 1 kilómetro cuadrado. Eso que tenía una connotación de soberanía, tuvo luego una connotación instrumentalista en lo administrativo, en lo procedimental, y finalmente Perú le cedió, sin soberanía nacional, como no podía ser de otra manera, 1 kilómetro cuadrado al gobierno ecuatoriano. Por eso es que menciono el artículo 54 como una posibilidad, y espero que haya sido la última, como lo digo como ciudadano peruano, esta situación que se dio como una suerte de pacto político entre los dos países. El 66 regula lo que denominamos el dominio público natural, el dominio público de lo que es la riqueza nacional. Y allí también se establece los alcances de la intervención estatal. Destaco que en nuestra Constitución Política, la Carta Magna señala por única vez que la concesión es un derecho real. No hay otra connotación en la Constitución del 93, y este concepto, que es totalmente potente en la doctrina del derecho público y en el derecho administrativo concretamente, está desarrollada en un conjunto de leyes especiales. El artículo 73 es un artículo emblemático porque ha motivado que el Tribunal Constitucional peruano emita desde el año 97 en adelante, es decir, ya 23 años, en ciertos episodios importantes de nuestra historia jurídica, pronunciamientos relativos a la distinción entre los bienes de dominio público, bienes de dominio privado, la distinción entre el ámbito de intervención administrativa del Estado versus lo que es la propiedad privada, y también lo que significa la posibilidad de realizar regulación legal sobre un tipo de bien y otro. Culmino la idea, el artículo 73 también ha motivado diversa jurisprudencia en lo relativo a la embargabilidad de los bienes del Estado. Es decir, cuando el Estado tiene la condición de deudor, ¿cuáles son los límites que tiene esta institución, esta organización estatal, para poder proteger sus bienes? La jurisprudencia constitucional ha señalado, en términos generales, que los únicos bienes que tienen esa protección, esa inmunidad de lo embargable, son los bienes de dominio público. Consiguientemente, los únicos bienes que deben ser materia o que pueden ser materia de embargo son los bienes de dominio privado, esto es, los bienes patrimoniales, como se denomina también en la doctrina extranjera. Adelante, por favor. Siguiente.
Aquí dejamos constancia de un panorama de cómo la administración patrimonial estatal se advierte en los diferentes países de Latinoamérica. En Perú, nosotros desde el año 2007 tenemos un organismo rector denominado Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, y antes de eso hemos tenido la administración de los bienes estatales mediante direcciones generales. Siguiente. Nuestro territorio como país es un territorio bastante amplio, bastante complejo, vasto. Tenemos 3 grandes regiones, costa, sierra y selva. Tenemos 24 departamentos y desde hace algunos años tenemos una organización administrativa que recae en los denominados gobiernos regionales. Y esto significa que también la propiedad estatal ha sufrido algunos cambios, algunas adecuaciones para que la administración patrimonial, como la administración más fina relativa a la intervención administrativa de los bienes de dominio público, sea conforme a un ordenamiento totalmente homogéneo, como es a partir del sistema de bienes estatales, sin perjuicio de que este régimen de dominio público, como sabemos, constituye un régimen especial y por lo tanto se regula por los diferentes ordenamientos legislativos que regulan diversos tipos de bienes dominiales del dominio público. Siguiente. En nuestra historia, nosotros tenemos, para ponerlo en palabras sencillas, una administración medianamente ordenada de lo que es lo patrimonial a partir de 1950. 1950 marca un hito en Perú para tener el primer reglamento de la propiedad fiscal. En ese entonces, la administración recaía en el Ministerio de Hacienda, hoy denominado Ministerio de Economía y Finanzas. En el año 78 tuvimos un nuevo reglamento, pero la visión estatal de aquel entonces era de que el Estado era proveedor de terrenos, pero para una visión netamente urbanística, netamente citadina, y proveedor, evidentemente, también de terrenos para que las entidades públicas puedan cumplir sus fines públicos, sus fines estatutarios. En el 2001 se genera lo que denominamos el presistema, las bases del actual sistema de bienes estatales como una mirada ya premonitoria de aquello que debería ocurrir. En el año 2001 este reglamento se queda tan solamente en esta connotación, en esta jerarquía, porque en Perú teníamos un gobierno transitorio y consiguientemente ya el momento político de dictar leyes era muy corto. Así que la administración pública consideró que un reglamento era lo máximo y lo que era pertinente en la coyuntura política que vivíamos. Siguiente. Así entonces, en diciembre del año 2007, concretamente el 14 de diciembre, se publica la Ley 29151, que es la primera norma legal con ese rango que crea un órgano rector, Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, y que también le da a la propiedad estatal ese tratamiento que requería nuestra realidad administrativa, nuestra realidad operativa. El reglamento se dicta en marzo del 2008 y con él la vigencia propiamente de la Ley 29151. Y en el año 2019, en nuestro ordenamiento jurídico nacional, tenemos una categoría denominada TUO, Texto Único Ordenado de las leyes, y en esta ocasión se ha dictado el Texto Único Ordenado de la Ley 29151 para tener compilada todas las normas que han modificado en su momento a esta ley precedentemente citada. Así que desde 2019 en adelante tenemos una norma refrescada, compilada y que justifica que los operadores tengan una mayor predictibilidad, tener una normatividad bastante ordenada y homogénea en su literatura. Siguiente. Esta es la connotación que tiene el ordenamiento jurídico nacional peruano respecto de los bienes estatales. Este artículo 3 que ustedes están apreciando en pantalla es un artículo 3 pero ya modificado. La visión inicial del sistema de bienes estatales era dual. Se refería a los bienes
muebles y luego a los bienes inmuebles. Y dentro de los bienes inmuebles, la división clásica entre bien de dominio privado y bien de dominio público. A partir de la modificatoria del Decreto Legislativo 1439 del año 2019, esto ha cambiado y la parte mobiliaria se ha trasladado a un nuevo sistema denominado Sistema de Abastecimiento, que está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. Por lo tanto, el giro en el sistema de bienes actual es que ya no hablamos de inmuebles, sino nos referimos a predios. Y allí evidentemente hay un cambio entre no solamente gramatical, sino conceptual, y que luego tiene una connotación operativa que demanda explicarla por razones de tiempo en esta charla en el aula virtual de Zenlae. Siguiente. Esto es lo que en mi país se denomina un Sistema Nacional de Bienes Estatales. Conjunto de organismos, garantías, procedimientos uniformes para que todos los operadores de esta administración patrimonial tengan un norte, tengan mecanismos homogéneos y cuenten con un organismo rector, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, que pueda atender las casuísticas atípicas, digámoslo así, para poder dar un lineamiento de conducción en lo que es propiamente la administración patrimonial estatal. Siguiente. Cabe resaltar que nuestro Sistema Nacional de Bienes Estatales tiene una relación con otras entidades. Decíamos que nuestro territorio es vasto, es grande, es complejo y por lo tanto también los problemas administrativos, operativos, registrales, de orden territorial también tienen esa connotación. Así entonces, hay otras entidades que también son importantes en nuestro ordenamiento administrativo, como el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal, constituida en el año de 1996, denominado COFOPRI, que tuvo en su momento un papel muy importante porque generó una base digital, una base catastral. Las municipalidades también están en esa tarea. No lo hemos hecho todo, no lo hemos culminado todo, por eso decíamos que estamos en un proceso de amalgamar lo hecho, lo aprendido y lo que está pendiente para mejorar nuestra administración patrimonial. Siguiente. Tenemos retos, como todos los países, como todos los ordenamientos, mejorar nuestra normatividad, tener una conjunción entre lo administrativo con lo registral, puesto que para nosotros en Perú es muy importante, que nuestras propiedades estatales también estén inscritas. El paradigma de los años 60 en nuestro ordenamiento y sobre todo en nuestra casuística era que no era necesario que los bienes estatales estén inscritos porque tienen la connotación de estatal. Bueno, la dinámica va cambiando y también la normatividad se inclina por determinar que los bienes estatales tengan una propensión a que sea obligatoria, sobre todo en el caso de los bienes de dominio privado, que se inscriban en registros públicos. Y los bienes de dominio público deben seguir esa línea, en tanto topográfica, física y cartularmente sea posible su inscripción. Y por lo demás, también nuestra administración pública es más competitiva desde hace 20 años. Hay algunas tareas pendientes por realizar. Quizá la más destacable es ordenar los diversos regímenes normativos de la propiedad estatal en diferentes perspectivas. Somos casi herederos de normativa de bienes estatales de los años 50 en adelante. Muchas normas están derogadas tácitamente, otras parcialmente, y por lo tanto el operador, tanto público como privado, debe aspirar a contar con una normativa homogénea y que tienda a la predictibilidad. Bien, eso es a grandes rasgos, amigos, amigas del aula virtual de Zenlae, lo que podemos comentar acerca del régimen jurídico de bienes públicos en mi país, en Perú. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, profesor, por su extraordinaria exposición sobre la situación de los bienes públicos en Perú.
Vamos a pasar a la sección de preguntas. Les recordamos a nuestros participantes que pueden hacer sus preguntas y comentarios en el chat para los que estén conectados a través del aula virtual en la plataforma Zoom y en la sección comentarios para quienes se encuentran en la plataforma de YouTube. Vamos a iniciar con las preguntas que tienen nuestros participantes. Me están llegando dos a través de YouTube. El aprovechamiento de los bienes en función del interés público por parte del Estado, esto es su uso, administración, aquí la tenemos. Leo mejor por acá. El aprovechamiento de los bienes en función del interés público por parte del Estado, esto es su uso, administración y hasta disposición en los casos que haya lugar a ello, así como el régimen de las garantías y privilegios de los bienes en caso de contratos y demandas judiciales estaban sujetos en Venezuela. Y en el caso de los bienes nacionales, desde el siglo XIX, me imagino que se refiere a la ley. Esta ley nacional estuvo vigente por más de 30 años y sin debate abierto ni consulta pública se sancionó una ley de derogatoria parcial de dicha Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional, que solo dejó en vigencia algunos artículos, lo que generó incertidumbre y contradicciones. ¿Qué debería hacerse al respecto? ¿Una nueva legislación que logre armonizar? Esta pregunta es para el profesor de Venezuela. El micrófono está cerrado, profesor. Déjeme ver si yo se lo puedo activar. Ya, listo. No, ciertamente, creo que era la vieja Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional, ¿no? La que mencionaban en el comentario. Sí, creo que se refiere porque luego dice la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional. Sí, bueno, esa es una pobre ley que ya, yo creo que lo que falta derogar es el título, porque la pobrecita la han ido cortando por retazos como si fuera una pata de jamón serrano, si vale la figura. Esa es una ley sí, casi centenaria porque viene de la época de Juan Vicente Gómez y digamos que fue el primer intento serio de tener una legislación moderna sobre bienes públicos, solo que partía de unos principios y utilizando un vocabulario jurídico que ya está completamente desactualizado y desfasado y fue superada por textos especiales a medida que las nuevas situaciones nacionales lo ameritaron. Recuerdo de mi época de estudiante que uno de los primeros capítulos que se desprendió de esa Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional para regirla por una norma, por una ley especial, era el régimen presupuestario de la República. Pero bueno, pero sin embargo quedan todavía residuos muy pequeños de la materia patrimonial del Estado que obviamente tienen que ser revisados y reactualizados y si es necesario refundidos en un texto nuevo porque no podemos seguir con una ley que ya dentro de 2 o 3 años cumplirá un siglo. Es decir, ya Juan Vicente Gómez ya murió hace 80, 90 años atrás y todavía nos queda esa ley de esa época. Entonces, sí, como no, es necesario retomar lo que sea bueno rescatar de allí y refundirlo en un texto nuevo, en un texto actualizado y que si es posible permita corregir algunos excesos de, por ejemplo, el decreto con fuerza de ley de bienes públicos que nos tira para un escenario completamente desconocido porque nos tira sin decirnos nada a un escenario completamente francés que yo creo que casi nadie domina aquí. Yo tengo muy buenos amigos que son excelentes abogados en derecho administrativo, pero yo creo que ni ellos saben que existe esa sorpresita allí desde el punto de vista legislativo. Entonces, sí, ciertamente es necesario actualizar nuestra legislación de bienes públicos, pero es necesario que lo haga quien constitucionalmente debe, que es el Parlamento. Aquí ya debemos ponerle coto a esa práctica viciosa que arrancó aquí en 1999, de que es el presidente el que se asume no solo como presidente, sino como legislador. Y ya sabemos qué decretos salen de esa mano. Entonces, tiene que una legislación adecuada de materia del patrimonio público tiene que surgir del debate, del intercambio de ideas, de la conversación sosegada y meditada de gente que conozca de la materia,
no de individuos que nos tiran esos madrugonazos en la Gaceta Oficial y que, bueno, después nosotros tenemos que ver cómo sobrevivimos al impacto. Entonces, necesitamos seriedad legislativa, pero que el legislador asuma nuevamente el papel constitucional de tal legislador, que se acaben las delegaciones legislativas, por el amor de Dios. Siguiente pregunta. David Melo desde YouTube. En Venezuela existía un programa de bienes públicos estratégicos para la competitividad. Esto fue aproximadamente en el 2018. ¿Qué ocurrió con esta propuesta y su alcance? Creo que se refiere al caso de Perú, no de Venezuela. No sé, particularmente no recuerdo No, haber eso escuchado. es el caso de Perú. Creo que tiene allí un error en la pregunta, profesor Jiménez. En Perú existía un programa de bienes públicos estratégicos para la competitividad. Esto fue aproximadamente en el año 2018. ¿Qué ocurrió con esa propuesta? ¿Cuál fue su alcance? No tengo referencia, confieso, de la nomenclatura como tal se presenta la pregunta. Nosotros, como dimos cuenta en nuestra exposición, tenemos un régimen legal desde el año 2007, 2008, con la vigencia del reglamento, y lo que hemos tenido son normas puntuales, pero de fomento, la verdad es que no logro entender. Quizá puede ser el tema de las políticas del Poder Ejecutivo para poder realizar mecanismos de inversión privada en algunos bienes públicos, pero esos son casos concretos propiamente, ¿no? Y después de eso también tenemos una legislación de infraestructura como un fomento hacia la inversión privada y algunas otras normas complementarias. Desde YouTube, la gestión y provisión es competencia exclusiva del Estado, o usted considera que puede ser gestionada a través de la empresa privada? Para mí, profesora. Sí, para Perú. Ah, correcto. Ok, Disculpe. gracias. No se preocupe. A ver, lo público esencialmente tiene que estar en manos de lo público, en tanto el objeto, materia de la administración, tiene un carácter estratégico. Y a diferencia de lo que puede ser una actividad económica, los bienes públicos tienen un gran componente de materialidad. Entonces, lo que nosotros propugnamos es que el régimen debe ser un régimen normativo facilitador. Para eso tenemos la figura emblemática de la concesión. Es decir, los bienes de dominio público no es que sean intocables, sino que pueden llegar a manos de los particulares mediante los proyectos de inversión a través de la figura de la concesión. Nuestro país tiene una gran riqueza de diferentes tipos de bienes de dominio público, el dominio público viario, el dominio público natural, el portuario, etcétera, y por lo tanto allí hay participación del sector privado, pero con la tutela, con el rigor, con lo tuitivo de parte del sector público. De pronto son otras reglas ya de carácter económico, financiero, los que pueden determinar una mayor atracción, pero eso ya escapa de lo que es propiamente la administración de bienes estatales, en mi modesta opinión. También para el profesor de Perú en YouTube nos preguntan cuáles serían los mecanismos de control que el Estado puede establecer para los particulares que puedan gestionar bienes públicos. Bueno, complementando el comentario anterior, los privados no pueden gestionar bienes públicos. Los privados pueden gestionar los bienes públicos a través de sus autoridades. Ejemplo, yo puedo acceder a mi parque público, al de mi comunidad. Yo puedo acceder a las postas médicas de mi ministerio o de mi municipalidad, pero a través de ellas. Yo puedo acceder
a diferentes áreas de recreación pública a través de la entidad pública competente. En Perú tenemos servicios de parques, CERPAR, tenemos parques zonales que están en las afueras de la ciudad, aunque nuestra ciudad de Lima ha crecido y se ha expandido bastante, y por lo tanto los particulares estamos sujetos a las reglas del Estado porque, nuevamente, el tema de lo público en cuanto a bienes estatales recae en un bien material, inmueble, terreno, área superficial, o bien mueble, que es un equipo, o bienes que son de uso propiamente para cumplimiento de fines legales o estatutarios. Yo noto muy restringida la posibilidad de que un particular pueda gestionar bienes públicos porque allí de repente se pueden realizar algunas situaciones atípicas que por lo menos advierto nuestro ordenamiento como que todavía no está preparado para eso. Si es que por allí la pregunta sugiere alguna perspectiva, ¿no? Gracias, profesor. Para Venezuela, ¿qué tan exclusivos son los bienes públicos actualmente en Venezuela? ¿Qué perspectiva nos puede reflejar acerca de ello? Preguntan desde YouTube, profesor Riquez. Supongo que cuando me hablan de qué tan exclusivos son, creo que debe estar más o menos en la misma línea de la pregunta que le hicieron al profesor con respecto a Perú. Supongo que se refieren a la posibilidad de que los particulares se involucren con respecto a esos bienes. Bueno, aquí, fieles a la tradición legislativa venezolana, cuando un bien es afectado al dominio público, ya queda prácticamente vedada cualquier participación particular distinta al uso de los mismos. Es decir, por más que una playa sea declarada como bien de dominio público, eso no significa que uno está impedido de bañarse allí. Lo que está es impedido de construir allí o impedido de realizar cualquier acto de disposición sobre tal bien. En este sentido, Venezuela sigue fiel a esa fortísima influencia francesa de que el dominio público, ese conjunto de bienes afectados a la esfera jurídica de una persona pública, le corresponde específicamente a su titular. O sea, el único que puede ejecutar cualquier acto jurídico sobre tales bienes es la persona pública. El particular solo podría realizar determinadas actuaciones siempre que medie una concesión, pero fuera de eso no. Ahora, no sé si también la pregunta tendrá que ver con una situación completamente irregular que hay con respecto a algunos bienes que son incluso del dominio privado del Estado, que están invadidos por particulares y que el Estado ha sido completamente omisivo en cuanto a la recuperación de los mismos. Yo no sé si esto será alguna infidencia o alguna indiscreción, pero yo el año pasado estuve en un evento en el que participaron varios jueces y yo me quedé horrorizado al plantear un caso práctico sobre la recuperación de un bien del dominio privado de la administración que está invadido por particulares y prácticamente me dijeron que estaban atados de pies y manos. Es decir, que aun cuando hay bienes, en teoría, los bienes que componen el dominio público están excluidos de cualquier actuación no autorizada por un ente público sobre tales bienes, aquí hay una situación de facto que no se ha querido corregir y que ha servido para que determinadas, algunas personas poco informadas, porque no es ningún delito no saber derecho. O sea, yo comprendo que haya gente que no sea abogados, que vea lo que ocurre en la realidad y se confunda. Entonces, gente que no es abogado, gente que no es ni siquiera estudiante de derecho, ve que, por ejemplo, hay un edificio público que está invadido y entonces dicen, bueno, es que entonces cualquiera se puede meter si tiene necesidad de meterse. No, en principio no. Entonces, en Venezuela, por la circunstancia que estamos viviendo actualmente, hay que separar la teoría de la práctica. Lo jurídico, es decir, que los bienes que componen el dominio público solo pueden permitir la acción de los particulares siempre y cuando medie un acto autorizatorio administrativo, que es la famosa concesión administrativa francesa. Fuera de ese caso, cualquier actuación de un particular sobre tales bienes es completamente ilegal. Gracias, profesor. Para el profesor Roberto Jiménez, nos preguntan desde YouTube, ¿considera que los gobiernos deben promover una gestión a largo plazo
y sostenible de los bienes públicos y cuáles serían estos bienes que pudieran pasar a manos de la empresa privada con el control de lo público. Subyace indirectamente la constante de las dos preguntas anteriores, ¿no? Pareciera que hay una tendencia, digamos, como posibilidad, obviamente que lo digo de la manera más cordial, como que si los bienes públicos pudieran tener la connotación de pasar a mano de los privados, ¿no? Y nuevamente, reafirmando lo dicho por el profesor Oscar, la figura emblemática es la concesión administrativa. Los bienes de dominio privado también están sujetos a una tutela, a un régimen tuitivo. Aquí en Perú tenemos una ley 29618 que establece también que lo tuitivo se marca con los bienes de dominio privado. Después de eso, tengamos bien claro que los particulares son particulares y los estatales están en lo público. El reto de nuestra legislación es en armonizar un punto de equilibrio en el que los particulares que pagamos nuestros impuestos tengamos uso efectivo por bienes públicos que estén en buenas condiciones, que atiendan necesidades públicas, comunitarias, y que el Estado, por su parte, no incurra en prácticas burocráticas o de complicaciones para que cuando se realizan proyectos de inversión privada, pues estas puedan en efecto realizarse. Me parece que por allí va el tema de la prospectiva para nuestros regímenes latinoamericanos, y obviamente que estoy opinando esencialmente por el régimen de mi país. No se oye. Muchísimas gracias, profesor. El micrófono estaba apagado. Muchísimas gracias por su respuesta y a los participantes por todos sus comentarios y preguntas que han realizado. Quisiéramos las reflexiones finales de cada uno de ustedes, especialmente con la visión latinoamericana, que es la idea de SENLAE, de difundir el derecho en Latinoamérica, de presentar este debate de ideas de la visión de cada país. Profesor Riqueses. Bueno, con respecto a este punto del dominio público y todo lo que ello implica, yo siempre me inspiro mucho en los textos de don Manuel García Pelayo, a quien consulté muchísimo cuando estaba elaborando mi tesis doctoral específicamente sobre el Estado social de derecho. El Estado y el individuo no tienen por qué ser enemigos. Ya que ahora en Venezuela, de acuerdo con nuestra Constitución, estamos oficialmente en un Estado social de derecho que, según la teoría del profesor García Pelayo, debe constituirse en una profundización de la democracia. Yo creo que en este contexto la interacción del Estado con el individuo debe ser armoniosa, debe ser balanceada, debe ser un medio para procurar un verdadero bienestar común, para procurar un equilibrio que jamás debe romperse. No una herramienta, no utilizar específicamente el caso de la afectación al dominio público, no como una herramienta para más bien privilegiar al Estado en detrimento del individuo, utilizarlo como una herramienta para encerrar al individuo en un corral que cada vez se va haciendo más estrecho con el fin de aplastarlo. No, esto definitivamente no es lo que, no es lo que se corresponde realmente con lo pregonado en la Constitución, y debemos más bien hacer valer esas declaraciones del artículo 2 de nuestra Constitución vigente para que en Venezuela se construya una verdadera relación armoniosa, cooperativa, de profundización de la democracia, porque como dije al comenzar esta última intervención, el Estado y el individuo no tienen por qué ser enemigos porque comparten el mismo espacio terrestre, en primer lugar. Entonces aquí no podemos atacar al Estado sin que ese ataque se revierta en nuestro propio perjuicio. Debemos más bien encontrar un punto intermedio que permita satisfacer las necesidades públicas y las necesidades privadas. Entonces, en ese aspecto queda muchísimo trabajo por hacer, queda mucha materia que estudiar, y
como hablé hace unos minutos cuando decía que ya debemos acabar, por favor, con ese exceso de delegaciones legislativas, que el Parlamento asuma su labor fundamental, que es la de legislar, y que se convierta en un verdadero foro de discusión sobre qué es lo que conviene a la sociedad venezolana como un todo. Ese es el trabajo que tenemos pendiente y esperemos Dios mediante que dentro de poco lo retomemos. Muchísimas gracias, profesor. Profesor Roberto Jiménez. Sí, profesora Maybe, gracias. Bueno, de mi parte, tan solamente indicar que los ordenamientos jurídicos no solamente tienen que ser creación netamente jurídica en lo técnico, los ordenamientos también son o deben ser expresiones de lo que acontece en el país, de lo que la nación en sí misma aspira a tener para mejor. En ese contexto, considero que la propiedad estatal, más allá de las doctrinas y las posiciones jurisprudenciales, puede aspirar a invocar en nuestra vena de personas, de particulares, lo que personalmente invito a reflexionar como una propiedad cívica. La propiedad cívica es aquella que debe invocar el significado de la pertenencia. Lo que está en otra localidad, aun cuando yo no esté en ella físicamente, también es mi pertenencia, y viceversa. Consiguientemente, los bienes estatales deben estar, primero, a la apuesta del cumplimiento de fines públicos. Dos, esos fines públicos tienen que llegar de manera pragmática, de manera evidente, de beneficio a la ciudadanía. Y cuando eso ocurra, estaremos entonces en una suerte de equilibrio entre lo que son las potestades públicas, pero también lo que corresponde a una ciudadanía madura que sepa conservar, cuidar, cautelar su propiedad cívica y consiguientemente echar juntos una especie de visión de norte, visión de progreso, para que la propiedad estatal sea un insumo de este desarrollo nacional que todos los latinoamericanos aspiramos. Así es. Muchísimas gracias, profesores, por tan extraordinarias exposiciones, a todos los participantes que nos acompañaron. Les recordamos que estas dos videoconferencias de la mañana de hoy están grabadas y serán colgadas en el canal YouTube de Universitas Fundación y de Zenlai en los próximos días. Universitas queda colgada de inmediato y de Zenlai la colgaremos en los próximos días, para que ustedes puedan accesar a ella y la puedan reenviar a sus amigos que no pudieron conectarse hoy. Y los invitamos a suscribirse a nuestro canal YouTube de Zenlai para que puedan revisar todas las conferencias anteriores, los ciclos que hemos realizado en Derecho Tributario, también en Energía y Petróleo, y puedan compartir este nuevo ciclo que inicia hoy de bienes públicos y que continuará el próximo viernes con el profesor Alberto Blanco Uribe de Venezuela, y también de la Universidad Central, y contaremos también con el profesor de la Universidad Externado de Colombia, Julián Pimiento, quienes van a disertar sobre patrimonio cultural y natural. Seguidamente, la próxima semana, esto va a ser el 13 de noviembre, luego el 20 de noviembre empezamos con el ciclo de ambiente, y vamos a hablar sobre el cambio climático con los profesores de Chile y de España, José Luis Villegas Moreno de España y Gonzalo Aguilar de Chile. De todas maneras, vamos a publicar toda la programación para que ustedes puedan conectarse a la misma hora. En el caso de Colombia, Perú, vamos a estar a las 10 de la mañana, igual que hubo un cambio de horario en algunos países, por ejemplo en Estados Unidos, en Miami es hora 10 de la mañana, en Venezuela sigue el mismo horario a las 11 de la mañana y en Centroamérica a las 9 de la mañana. En otros países de Europa ya hubo cambio de horario, será a las 4 de la tarde. Así que los esperamos el próximo viernes. Muchísimas gracias, profesores. Los invitamos a suscribirse al canal YouTube y a ver todas nuestras videoconferencias. Gracias. Feliz día para todos donde quiera que se encuentren. Gracias por la invitación. Un placer, profesor Jiménez. De igual manera, profesor Oscar Riqueses, gracias. Un gran abrazo a la distancia. Gracias, profesora Maybe Rondón. Gracias. Gracias.